Bueno, jóvenes, buenas tardes. Eh, Brindamos este video bien porfa. Bien, ¿ustedes me están escuchando bien ahí o no? Sí, Sí, profe, profe. se la escucha. ¿Me escuchan? Los que Sí, están sí. Sí, conectados me sí, están escuchando. ¿Sí? sí. Están viendo la pantalla compartida. Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces con un resumen. Luego vamos a pasar a encontrar la susceptibilidad de orden uno, el índice de refracción, la permitividad usando el modelo de Lorentz para materiales dieléctricos. Vamos a ver la ecuación de propagación y vamos a encontrar también el N para metales. Una vez ya tengamos la descripción completa de dieléctricos, metales y semiconductores, cuando hablo de descripción es la manera como la luz interactúa con estos materiales. Ahí ya pasamos a dispositivos específicos, láseres, fotodetectores, moduladores y amplificadores. Muy bien, arranquemos con el resumen. Resumen, que es la susceptibilidad eléctrica. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En qué consiste? En la clase pasada. Ujú. Entonces, la función de transfer, la susceptibilidad de primer orden hace parte de cuando yo tengo un material y ese material interactúa con una onda electromagnética, ese material tiene diferentes funciones de transferencia que están correlacionadas. Está la susceptibilidad, está el índice de refracción, está la permitividad, está la parte de la polarizabilidad o la polarización del medio
y dependiendo de esa función de transferencia, esa onda electromagnética pues va a generar algunos efectos dentro del cristal, que puede ser un semiconductor, un aislante o un metal, y lo que se puede presentar es absorción, emisión o amplificación. Entonces, muy importante esto, la susceptibilidad hace parte o me describe la función de transferencia de un cristal, semiconductor, metal, aislante, inclusive materiales amorfos. ¿Okay? ¿Qué otra cosa recuerdan? Bueno, eso, entonces la susceptibilidad, en el caso de la susceptibilidad de primer orden, podemos decir que esa susceptibilidad tiene una parte real más una parte imaginaria. La prima y dos primas significa parte real, parte imaginaria. Y cada una de esas partes tiene una interpretación física, describe eh, fenómenos físicos que ocurren en el cristal o material cuando la luz interactúa con él. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Todas esas funciones de transferencia están correlacionadas y entonces, por ejemplo, el índice de refracción, vimos que n al cuadrado es E sub r, ¿no? Y E sub r es uno más la susceptibilidad. Recuerden una cosa muy importante, esta susceptibilidad es la contribución de primer orden, porque este campo eléctrico, yo les mostré algunas medidas que nosotros, este campo eléctrico, la dependencia en la polarización es una dependencia de esta forma, epsilon 0 q uno más q dos. Entonces, la parte robusta, la contribución más alta a la polarización es la contribución lineal. O sea, normalmente estas funciones de transferencia, que hablamos mucho de filtros, de diodos, la contribución más alta es la contribución lineal y estas contribuciones no lineales son pequeñas perturbaciones. Y les mostré algunos fenómenos como generación de segundo armónico, generación de tercer armónico, que nosotros hacemos en el laboratorio. Muy bien, algo más que se nos escape de la clase pasada. Bueno, otra cosa es que encontramos esa susceptibilidad para campos estacionarios en dieléctrico, ¿no? Para campos estacionarios en dieléctricos, o sea, señales de C, cuya variación con la... encontramos P, ¿cómo nos dio P? ¿Quién me dicta P? Epsilon cero. ¿Sí?
Sí, ok. No, pero de una vez el valor nos daba n, no, n, que fue el valor final, ¿cierto? N, Euler al cuadrado, no, esa es la carga del electrón. Y falta una epsilon sub 0 a donde en el denominador. Y esto multiplicado por el campo eléctrico, ¿no? Entonces, de aquí, no, espérate. No, 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 esto es sin, por el campo. Entonces, la susceptibilidad es por epsilon cero. No, epsilon está en el denominador. Recuerden aquí términos. Ojo, pues, términos para que después n es el número de electrones por unidad de volumen. E es la carga eléctrica del electrón. Epsilon cero es la permitividad del vacío. K es la constante de fuerza. Para recordar cómo encontramos esto, recuerden que estamos asumiendo que el material es un dieléctrico, o sea que los electrones, tiene pocos electrones libres. Tienes un dieléctrico no conduce muy bien electricidad, significa que la mayoría de los electrones están ligados. Y cuando yo aplico a un campo eléctrico, si yo aplico un campo eléctrico en esta dirección, entonces los electrones tienden a moverse en esta dirección y lo que genero es una especie de dipolo, ¿no? Una separación de carga, que ahí fue donde pues, subí es simplemente epsilon por R sub I, carga negativa, ¿listo? Entonces, claro, eh, este modelo, de dónde sale esta K? Que nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, considerando que la fuerza que ejerce este núcleo, esta carga positiva sobre el electrón es una fuerza armónica. O sea, el campo eléctrico trata de llevar el electrón en esta dirección, pero la fuerza eléctrica trata de mantener el electrón para que no se desligue ni este campo ionice o arranque los electrones. Es claro que mientras más alto sea este campo, pues el electrón va a tratar de moverse más rápido y hasta un momento que se desprende del núcleo de los átomos. ¿Listo? Entonces, ese modelo surge de dónde encontramos esa susceptibilidad, suponiendo que la fuerza sobre ese electrón es simplemente K por el desplazamiento, siendo el desplazamiento este que hay acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces está la constante de fuerza. La constante de fuerza. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora vamos a encontrar, vamos a hacer lo mismo, pero para, para campos eléctricos variables. Hace parte de la función de transferencia, exactamente.
O sea que en esencia, si vos ves aquí esa susceptibilidad, depende mucho de la concentración de los electrones y es inversamente proporcional acá. O sea, si K es muy pequeña, esta función de transferencia es muy grande. Bueno, vámonos para esta parte. Estos campos eléctricos variables, eso significa que la derivada con respecto al tiempo es distinta de cero, pero además vamos a suponer que ese campo, pues es un campo armónico, ¿no? Un campo, es una función oscilante con el tiempo. O sea, yo lo puedo escribir como E sub 0, E a la menos I, omega t. ¿Está bien? Entendiendo pues que este E a la menos I omega t es el coseno de omega t más I seno de omega t. Entonces, mire lo que va a pasar acá. Mire que físicamente, antes de hacer la matemática, que es físicamente es esto, usted tiene una onda, un campo eléctrico oscilante que tiene una frecuencia, una periodicidad temporal, ¿no? Pongamos que el campo está polarizado en esta dirección. Ojo pues, entonces, este campo que está incidiendo aquí tiene una frecuencia y este sistema, que puede ser un conductor, un semiconductor o un aislante, tiene unas frecuencias específicas o unos niveles de energía determinados por la mecánica cuántica o bandas, ¿cierto? Bandas, dependiendo qué tipo de sistema. Si tengo un gas, pues voy a tener líneas muy bien definidas. Los gases como el hidrógeno, ya vimos que tienen líneas de energía o niveles de energía con una frecuencia muy bien definida, ¿sí? Pero si tengo un semiconductor, voy a tener bandas de energía. Entonces, este sistema tiene una frecuencia externa, esta onda tiene una frecuencia omega, y este sistema o ese material cristal tiene unas frecuencias propias que depende de la naturaleza de los átomos o las moléculas que constituyen el cristal. ¿Ok? Entonces, miren lo bonito de esto. Existe, vamos a ver que, claro, esto tiene una frecuencia omega, que es esta que ustedes ven acá, y este sistema, voy a poner algo, este sistema va a tener un conjunto de frecuencias, puede ser una, dos, tres, dependiendo de los niveles de energía, dados por la mecánica cuántica. Dependiendo de cómo sea omega, ojo, dependiendo de cómo sea omega comparado con cualquiera de estas frecuencias, entonces mi onda electromagnética va a entrar en resonancia con el cristal,
que puede ser metal, un aislante o un semiconductor. ¿Qué es resonancia? ¿Cómo? ¿Qué es resonancia? Háblenme de un sistema de resonancia en ingeniería electrónica o en telecomunicaciones. ¿Qué es resonancia? A los que están viendo señales. Sí, todos los que están viendo señales ya deben saber qué es resonancia, ¿o no? Ah, no, o los que vieron circuitos, o, en fin. ¿Qué es resonancia? ¿Una qué? Profe, hola, no se le escucha.
Hola, 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 hola. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, profe, ahí se la escucha perfecto. Listo, entonces, ¿qué es el modelo de Lorentz? Vamos a suponer que yo tengo un átomo, aplico un campo eléctrico, el electrón se mueve en sentido contrario. Y van a existir entonces dos tipos de fuerzas en este modelo. La primera fuerza tiene que ver con la fuerza restauradora, ¿no? O sea, la fuerza asociada a la constante elástica. Y vamos a considerar una fuerza que se llama la fuerza de amortiguamiento, como en ecuaciones diferenciales. Entonces, en el modelo de Lorentz, la ecuación para el electrón va a ser esta. Ya enseguida la desglosamos. Se sigue cumpliendo la segunda ley de Newton. Enseguida les explico de dónde surge este término. Esta va a ser la ecuación que sigue el electrón en un dieléctrico bajo un campo eléctrico oscilante. Esta gama se llama la constante de amortiguamiento K pues es la constante de fuerza, constante elástica. Bueno, es el campo eléctrico externo y E es la carga del electrón. Y aquí R pues es la posición del electrón. Claro, aquí sí puedo hablar de posición porque estoy considerando un modelo clásico, ¿no? Entonces en mecánica clásica uno sí habla de vectores de posición, en mecánica cuántica uno no habla de vectores de posición. ¿Okay? Muy bien, este término que ustedes ven aquí, este término que es proporcional a la velocidad, se llama un término de amortiguamiento. ¿Eso qué significa? Que como el electrón, él está en un medio, pues el electrón está dentro de un cristal, el electrón, cuando yo aplico un campo eléctrico, pues está bien que si yo considero un átomo, el electrón, si yo aplico un campo eléctrico en esta dirección, el electrón se mueve hacia acá y él experimenta una fuerza generada por este ion. Pero hay otros átomos alrededor que están contribuyendo también a la energía potencial del electrón. Entonces, eso lo que contribuye a nivel macroscópico es a generar una
amortiguamiento. A medida que el campo eléctrico yo lo aplicando, el electrón va haciendo esto, pero se va relajando, ¿cierto? Nunca se va a mover con la misma energía siempre, porque los iones que están alrededor están ejerciendo una energía potencial sobre el electrón. Entonces, por eso se considera ese término de amortiguamiento. ¿Cómo? Claro, no es lo mismo tener un electrón libre, que yo aplico un campo eléctrico y él se mueve en un metal, a tener un electrón. Cuando yo aplico un campo eléctrico, él empieza a sentir todos los iones de la red cristalina. Entonces, eso hace que él se sienta más pesado cuando hablamos de la masa efectiva y se mueva más lento, ¿no? Se mueva más lento por la interacción con los iones de la red cristalina. Entonces, ese término es importante considerarlo. Es más, vamos a ver que ese término tiene que ver con algo que se llama camino libre medio de los electrones. ¿Qué es el camino libre medio? ¿Cómo? Es el, el tiempo o la distancia que recorre un electrón sin colisionar con ninguna otra partícula en el sistema. Es un camino. Es muy pequeño, sí, exactamente. Mientras más camino libre, mientras más grande sea el camino libre, entonces hay más conductividad, porque se puede mover más rápido. Muy bien. Ahora, ¿uno cómo soluciona esa ecuación diferencial para la posición? Porque si conozco la posición ya puedo encontrar la susceptibilidad. Bueno, una forma de solucionarla fácil es como el campo eléctrico tiene una dependencia armónica, vamos a suponer que la posición también es armónica y ahí es mucho más sencillo solucionar. Entonces, si la posición del electrón es R0 e a la menos I omega t, entonces ¿cuánto me da esta derivada? ¿Cuánto me da esa derivada ahí? Vuelve y me da R, ¿no? ¿Mm? Entonces acá, si yo derivo, me queda menos M menos M, ¿qué más me dio? Omega cuadrado, ¿o no? Porque es una segunda derivada. ¿No? Menos M omega cuadrado, R. R. No, la primera derivada, ¿cuánto me da? Me da menos I omega, la segunda derivada. Vuelvo y bajo el menos I, ¿cierto? Entonces me queda menos omega cuadrado, R al cuadrado, ¿no? Y esto vuelve y me da R. ¿Listo? Bueno, entonces voy a escribirlo acá, menos M omega al cuadrado R
y más, bueno, menos, no, menos qué, eso, menos i omega m gamma por r más kr, y esto es menos e. Bueno, y saco aquí como factor común r, ¿no? Bueno, voy a multiplicar todo por menos, ¿listo? Entonces me queda R es igual a E campo eléctrico sobre M omega al cuadrado más I omega gamma menos K, ¿no? Está bien, está ahí vamos bien. Ahora me voy a librar de esa M abajo. ¿Cómo me libro de esa M abajo? No, simplemente, no, simplemente va a ser esto. Esto es M factor común de omega cuadrado más I gamma menos K sobre M. ¿Listo? K sobre M. Bien, mira una cosa muy importante. Siempre en física, en todo lo que hagan ustedes en ingeniería, es muy importante tener en cuenta las unidades. Muy importante. Eso le da a uno cierta manera, cierta tranquilidad y usted puede verificar si un problema está bien dependiendo de las unidades. Esto aquí abajo debe tener unidades de frecuencia al cuadrado, ¿no? Esto tiene unidades de frecuencia al cuadrado, significa que gamma, si uno no conoce gamma, pues gamma debe tener unidades de segundo a la menos uno también, ¿sí? O sea, es una frecuencia. Y esto es una frecuencia al cuadrado, lo vamos a llamar omega cero. Y va a ser, como depende de K, mire que K es la constante elástica asociada a la fuerza que ejerce el núcleo sobre el electrón. Esto va a ser la frecuencia de resonancia, ¿no? Entonces mire que R es E por E sobre M omega cero más I omega gamma menos omega cero al cuadrado, donde omega cero es
K sobre M. Ojo, esa omega cero es lo que vamos a llamar la frecuencia propia del sistema. Frecuencia propia del sistema. Y entonces yo puedo escribir R como es lo mismo, exactamente lo mismo. Es más bonito frecuencia de resonancia, ¿cierto? Frecuencia propia es más matemática. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, los niveles de energía son autovalores. Por eso se llama frecuencia propia, porque es un autovalor, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedó esto? Nos quedó que R es E sobre M omega cero, omega cero. Ujú. Vamos bien hasta ahí. A ver, yo cómo expresé esto acá. Bueno, listo, vamos bien. Ahora vamos a encontrar la polarización. ¿Cuánto nos da la polarización? Si ustedes recuerdan, se dan a una ecuación de la clase pasada, nosotros definimos P como N en función N y R. Miren ahí una ecuación de la clase pasada. Busquen esa ecuación ahí. ¿Cómo? Menos N por R. Bueno, si sustituimos ahí, tengo entonces que P es menos N, E y R es lo que tenemos acá. R es E, E al cuadrado sobre M omega al cuadrado. Listo, está bien. Voy a dejar esto positivo porque para poder encontrar
Esto me queda menos n, e, y aquí voy a poner menos e. Acá entonces me queda menos omega cuadrado más omega cero menos i. Listo. Y para encontrar la susceptibilidad, simplemente voy a decir de primer orden que la polarizabilidad es Q1 por E. Y entonces ahí igualo, ¿no? Igualo epsilon cero por Q1 es igual a epsilon cero por Q1 es N E al cuadrado N E al cuadrado M. Y ya despejo Q1. Muy bien. Una cosa importante aquí es que ustedes ven que esa susceptibilidad depende de la frecuencia. Vamos, estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Va? Eso lo voy a escribir así más sencillo para librarme de este término aquí. De nuevo, como ustedes ven abajo, esto va a tener unidades de frecuencia al cuadrado. Entonces, como esto es susceptibilidad, voy a definir esto como una susceptibilidad aquí cero, pero voy a multiplicar por un omega cero para que me quede más sencillo. Lo puedo hacer así, pero para que me quede más sencillo lo voy a expresar así. Q1 es N es Q0 omega cero al cuadrado sobre eh, omega cero menos omega al cuadrado menos y omega gamma. Donde ese X0 pues va a ser simplemente, no se les olvide esto, pues lo estoy haciendo paso a paso, es por eso. Ese X0 entonces va a ser simplemente NE
n e al cuadrado epsilon 0 m omega al cuadrado. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, repito, ¿quién es omega cero? Es una frecuencia propia del sistema, una frecuencia de resonancia. Omega tiene que ver con la frecuencia del campo externo, de la fuente externa, ¿sí? Y este gamma tiene que ver con, está asociada a la fuerza que ejercen los iones en el cristal sobre el electrón, que generan una fuerza de amortiguamiento, o sea, eso significa que la potencia va cayendo con la distancia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces me voy a concentrar ahora en esta expresión. Ojo, es que lo voy a poner aquí grande. Esto depende de la frecuencia. ¿De cuál frecuencia? Del campo externo. Muy bien, exactamente. Mm. Muy bien. Ahora vamos a desacoplar la parte real y la parte imaginaria de esta función. ¿Cómo hago eso? Entonces vamos a multiplicar por el conjugado. Muy bien. Entonces voy a multiplicar aquí por el conjugado. Entonces me queda múltiplo. ¿Cuál es el conjugado de ese complejo de abajo? Omega cero al cuadrado menos omega al cuadrado más y omega gamma sobre omega cero al cuadrado. Bueno, y abajo que me da, me va a quedar arriba que esto es Q1 de omega es Q0, omega cero cuadrado multiplicado por omega cero menos omega cuadrado más y, y abajo ¿qué me queda? Abajo ¿qué me queda? Más, muy bien. Entonces tengo que esto es Q0 omega cero que multiplica omega cero menos omega cuadrado sobre eh, omega cero cuadrado más, más Q0 omega cero al cuadrado y
omega gamma sobre ¿está bien? ¿Vamos bien hasta ahí o alguna duda? Entonces, ¿cuál es la parte real de ese número complejo? La parte real de la susceptibilidad va a ser esta, ¿no? Esta de acá. Parte real, no tengo ningún número imaginario. Parte imaginaria es la que hay aquí, ¿no? De la parte real me da aquí 0, omega 0 al cuadrado sobre muy bien, esa es la parte real. La parte imaginaria va a ser entonces x0 omega 0 al cuadrado, omega gamma, sobre estas dos ecuaciones son fundamentales. Nos permiten entender algo que yo les expliqué en la clase pasada. En el caso de una fibra óptica o de cualquier material, esto va a estar asociado a la absorción óptica del cristal o material. ¿Sí? Y esto va a estar asociado al índice de refracción lineal, porque también existe un índice de refracción no lineal. Vamos a concentrarnos en esta primera, vamos a analizar la parte imaginaria que está asociada a la absorción. Entonces no se les olviden los términos. Esto es una frecuencia de resonancia del sistema, esto es la frecuencia externa, esto es el gamma, la constante de amortiguamiento, y esto es una susceptibilidad que depende, si ustedes lo ven, dependen de n, de m, de omega, ¿no? De omega 0. Muy bien, vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica de esa función. Analizar cómo se comporta esa función para frecuencias muy lejos de la frecuencia de resonancia, para frecuencias muy por debajo de la frecuencia de resonancia, y qué pasa cuando esta frecuencia está muy cerca de esta frecuencia. Entonces vamos, ayúdenme. Jóvenes, ayúdenme. Vamos. ¿Qué le pasa a la... Voy a escribir ese título aquí. ¿Qué pasa cuando omega es mucho mayor que omega 0?
¿Por qué? Sí, hay infinitos diferentes, es verdad. Eso lo demostró la teoría de conjuntos. Claro, esto es muy grande, entonces esto te queda un término de orden a la 4, esto se queda un término de orden a la 3 y sigue siendo, entonces, esto tiende a cero, ¿no? Cuando omega es mucho, entonces ¿qué tiende a cero? Bueno, ¿y qué pasa si omega es menor que omega cero? Mucho menor que omega cero. Ya no estoy por a frecuencias mucho más altas que la frecuencia de resonancia, sino que estoy por debajo. Tiende a cero, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto vale Q1 justo en omega igual a omega cero? Gamma. ¿Cuánto dio? X cero, omega cero sobre gamma. ¿Y qué? Bueno, muy bien, ya tenemos. ¿Y qué pasa cuando omega está muy cercano a omega cero? No tendría que descomponer esa diferencia de cuadrados ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, omega cero cuadrado menos omega al cuadrado, esto sería omega cuadrado, ¿no? Omega menos omega, y esto es, ¿cuánto? Omega más omega, ¿no? Omega cero más omega. Como están muy cerquitas, esto me da aproximadamente dos veces omega cero, ¿no? O sea que esto es aproximadamente dos veces omega cero multiplicado por omega cero menos omega. Aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Es muy cerquita. Pues uno no lo puede anular, ¿cierto?
pero esto sí lo puedo sumar. Entonces, ustedes pueden sustituir ahí y para frecuencias muy cercanas, sustituyen esto acá y la forma que les va a dar es una forma lorenciana o lorenciana, que es una distribución que ustedes vieron en sus cursos de probabilidad, distribuciones. Listo, a lo que me refiero es esto. Ya vimos que para frecuencias muy grandes de la frecuencia de resonancia la función me da cero. Listo. Para frecuencias por debajo también me da cero. Ahora, para frecuencias que estén muy cerca, esa función va a tener un comportamiento. ¿Qué comportamiento? Si yo sustituyo eso ahí, para frecuencias muy próximas, esta función va a tener un comportamiento lorenciano. ¿Ah? Doble prima. Es lo que ustedes van a verificar, ¿sí? Como un ejercicio. Entonces, si uno grafica, aquí escribo la frecuencia y aquí escribo, y acá voy a poner la frecuencia de resonancia, suponiendo que mi sistema, claro, ahí estamos asumiendo que mi sistema solamente tiene una frecuencia de resonancia, ¿ok? Entonces, cuando omega es igual a omega cero, nos dio un punto acá, ¿no? ¿Qué punto? X cero, omega cero sobre. Y para frecuencias muy bajas, esta función es así, cero. Y cuando me estoy aproximando, entonces va a empezar a pasar esto, un comportamiento lorenciano. Bueno, no, más simétrico. Es horrible. Eso es, ¿sí? Donde este ancho a media altura va a ser gamma. Ojo, estudien esa función. Estudien esa función. O sea, entiendan cómo se comporta, cuál es la primera derivada, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, físicamente, ¿qué significa eso? ¿Creen ustedes? La parte imaginaria, es la susceptibilidad. Que dijimos que la susceptibilidad, la parte imaginaria, está asociada a la absorción del material.
Entonces, uno que pensaría ahí, que el material absorbe muy poca luz para frecuencias muy por debajo de la frecuencia de resonancia y para frecuencias muy por encima de la frecuencia de resonancia. O sea, el material se comporta como transparente, pero cuando estoy muy cerca de la frecuencia de resonancia, él empieza a absorber y justo en la frecuencia de resonancia tiene una absorción máxima. Un modelo de estos tan simple, uno lo mide en el laboratorio, uno lo ve. Les voy a mostrar ejemplos de esto. Miren esto, miren esta curva. No es un fenómeno que se llama fotoluminiscencia. La fotoluminiscencia en un material es lo que me permite a mí diseñar LEDs. Es decir, yo pongo una corriente y el material emite luz. Miren esta curva tan parecida a lo que acabamos de ver teóricamente. Eso es un material que se llama una perovskita 2D. Y el experimento con esa perovskita fue muy sencillo. Se iluminó con un láser en 532 nanómetros y ella emitió luz a esta longitud de onda. Y miren el perfil de la curva. Miren el perfil de la curva que hay ahí. Es muy parecido a una lorenciana. O sea, esa perovskita, para ilustrar el ejemplo, ¿alguien le podría, tiene una respuesta respecto a eso? Matemáticamente una lorenciana no es simétrica. Eso significa que la media no coincide con el valor más probable, ¿no? Porque ahí no hay simetría. Miren pues, ojo, vean, miren por ejemplo esta otra medida. Ya les voy a decir cómo fue el experimento, pero es para que ustedes lo extrapolen, que un modelo tan simple pueda predecir, pueda explicar fenómenos tan complejos como la absorción y la emisión en materiales. Ese modelo tan simple del horno. Esto es otra perovskita, pero ya no tiene fotoluminiscencia en 500, en 780, sino en 540. Y miren ya esta curva. Esta curva está un poco más simétrica. ¿Sí? Bueno. Profe, hola, 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 ¿no se escucha? Se le olvida el sonido.
Este tampoco funciona. Ah, hola, 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 hola. No, sí me escucha, pero se va a descargar porque mira, hola, 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 hola. No, sigue. Hola, 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 hola. Sí, la parte imaginaria entonces, cuando, esto es algo que vamos a hacer, es muy importante, esto es una base de datos de muchos materiales donde muestran la parte real y la parte imaginaria de semiconductores, metales, aislantes. Entonces, algunos, aquí la gráfica roja va a ser la parte real y la parte imaginaria, la parte azul. Nosotros solamente estamos, hoy vamos a ver la parte imaginaria. Listo. Voy a poner aquí un,
Voy a poner el silicio, vamos a ver el silicio. Yo quiero, miren, miren lo que les digo. Esto es un semiconductor. Claro, esta medida está hecha en un rango entre 0 y 800 nanómetros. ¿Sí? Miren aquí, esto es una frecuencia de resonancia. Ven, cada pico que hay aquí es una frecuencia de resonancia. Y eso significa que en la frecuencia de resonancia hay una absorción muy alta, comparado con los otros puntos a otras longitudes de onda. Entonces, cada puntico que hay acá donde hay un pico, eso se llama una frecuencia de resonancia del sistema. No, la azul es la parte imaginaria. La roja es la parte real. Hoy estamos estudiando la parte azul. La roja la estudiamos la próxima clase. ¿Qué fue la parte azul? ¿Qué hicimos? Llegamos a esta partecita, que cerca a la frecuencia de resonancia hay una absorción muy alta, lejos no hay absorción. Pero si un material tiene diferentes, en general tiene diferentes frecuencias de resonancia, es de suponerse que si yo ilumino ese material con una fuente multiespectral o con muchas longitudes de onda, pues dependiendo de esa longitud de onda, él va a absorber a sus frecuencias de resonancia específicas. ¿Entiendes? Entonces, esto es una frecuencia de resonancia, esta es otra frecuencia de resonancia, esto es otro. Otro dato importante, en la mayoría de semiconductores y aislantes, la gráfica de, ojo, de absorción decae con la longitud de onda. Decae con la longitud de onda. Anoten eso en color rojo oscuro. ¿Listo? La absorción en la mayoría, no en todos, en la mayoría de semiconductores y aislantes, la absorción decae con la longitud de onda. Y eso tiene una justificación, eso lo vimos nosotros en la primera parte. Eh, la densidad de estados es proporcional a la energía, nosotros lo vimos. Y la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. O sea que si yo tengo longitudes de onda muy grandes, ¿cuánto es la densidad de estados? Es muy baja. Y si la densidad de estados es muy baja, la absorción es baja. Vuelvo y repito el razonamiento. ¿A qué? Eso es súper importante. La densidad de estados electrónica es proporcional a la energía, a ella, a la un medio específicamente. Y la energía es inversamente proporcional, depende de uno sobre lambda. Entonces, la densidad de estados es proporcional a uno sobre lambda. Sí, yo, ¿cierto? Voy a poner aquí lambda la n. Eso significa que eh, la densidad de estados es muy pequeña cuando lambda es muy grande. Si la densidad de estados es muy pequeña, ¿qué es lo que es la densidad de estados? ¿Mm? ¿Qué es la densidad de estados? ¿Cómo? No. ¿Qué es la densidad de estados? Sí. ¿Y qué es la degeneración? Exactamente. Es cuántos estados yo puedo tener en un nivel de energía. Si los estados son pocos, la probabilidad de que un electrón vaya a ese nivel de energía es muy baja porque no hay muchos estados. Si los estados son muy grandes, la probabilidad de que el electrón vaya a ese nivel de energía es muy alta. Entonces, la probabilidad de absorción es alta.
Si la densidad de estados es muy baja, eh, y es baja cuando la longitud de onda es grande, entonces la probabilidad de absorción es baja. Por eso la absorción decae con la longitud de onda en semiconductores. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Ustedes pueden ver cómo en este semiconductor la absorción va decayendo con la longitud de onda. ¿Qué es decayendo? ¿Qué va haciendo esto? Uno que supondría, si yo hago ese gráfico en función de la energía, ¿cómo cambia o no? Solo estoy concentrado en el azul. Voy a quitar el rojo porque el ojo es muy visible al rojo, entonces quitemos el rojo, ¿cierto? Mm. Si yo, mire cómo se ve aquí, ¿cierto? Mire que la absorción decae por la longitud de onda. A medida que aumenta la longitud de onda, recuerden, este es el eje X y este es el eje Y que me da la absorción. Si yo dibujo eso en función de la frecuencia o en función de la energía, ¿cómo me da? Voy a devolverme aquí. Entonces vamos acá. Si yo hago el gráfico, ¿qué le pasa a la densidad de estados a medida que yo aumento la energía? Aumenta. Si aumenta la densidad de estados, es decir, yo tengo más estados posibles donde los electrones pueden ir, ¿qué le pasa a la absorción? Aumenta, porque los electrones pueden ir mucho más fácil a ese nivel de energía. Entonces ya la gráfica no va a ser decreciente, sino que va a ser creciente. Vamos a ver si es verdad. Véala ahí. ¿Mm? Creciente. ¿Mm? Aquí el eje frecuencia o energía, en este caso energía en electronvoltios, y esto es absorción. Entonces, de nuevo, los picos significan frecuencias de resonancia y aquí la absorción aumenta con la energía. Entonces, una cosa es, si yo a usted le doy este gráfico en función de la energía, pues debería tener, la parte imaginaria debería tener este comportamiento. Si se las doy en términos de longitud de onda, debería ser lo contrario. Y un detalle adicional para la parte de absorción es estos picos, aquí porque la resolución es muy pequeña, la forma de los picos deben de ser lorentzianos, ¿sí? Entonces, una pregunta tipo examen es, ¿cuál es la gráfica de absorción y cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? Es decir, yo les pongo a ustedes así y preguntarles cuál es la gráfica de absorción y cuál es la gráfica del índice de refracción. Usted debería saber. Muchos ahí mismo se van para esta. Esta es la absorción. Y no, porque está en electronvolt. Además, miren que esta gráfica rojo, estos picos no tienen una forma lorentziana en muchos de sus casos. Listo. Muy bien. Vámonos para la parte imaginaria y finalizamos ahí la parte real. Solo el análisis matemático, el análisis físico lo hacemos la próxima clase. ¿Qué pasa cuando omega es mucho mayor que omega cero?
¿Cómo? Tiende a cero. ¿Y esa gráfica es positiva o negativa? La susceptibilidad es positiva o negativa. Si omega es mucho mayor que omega cero. Negativa. Muy bien. Negativa. Está por debajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando omega es igual a omega cero? Cero. ¿Y qué pasa para frecuencias por debajo de omega cero? Ujú. Hagan un gráfico ahí, a ver, de acuerdo de esa parte, a ver, yo veo cómo les da. Hagan un gráfico ahí de esa parte, a ver, yo veo cómo. Hagan un gráfico, a ver cómo les da. Gráfico. ¿De dónde sale esa gráfica? Cuando omega es cero. ¿De dónde sale? Cuando omega es cero. ¿De dónde sale esa gráfica? Cuando omega es cero, ¿cuánto me da la susceptibilidad? Esta es la frecuencia. Aquí está omega cero. Y ese gráfico es algo así. Así, ¿sí? Les voy a pedir que ustedes en sus programas favoritos, que deben de ser Python, hagan un gráfico de la parte real y la parte imaginaria. Les tiene que dar más o menos algo parecido. Y calculen la primera, la segunda derivada, todo lo que tiene que ver con el gráfico, la concavidad, porque después vamos a hablar representa esto físicamente, qué significa que el índice de refracción esté por acá. Eso va a representar una dispersión positiva, una dispersión negativa, y eso afecta, tiene una interpretación física muy interesante. Bueno, dejemos ahí. Recuerden que este fin de semana hay que ir a las urnas a votar. Es muy importante, y más para todos nosotros. Muy importante que no les dé pereza, que lleven a sus familias, al novio, al amigo, a todos los que puedan. Pero hay que votar. Voten.
Voten por el que quieran, pero voten. Y voten con criterio. ¿Listo? Con criterio, con conocimiento. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Eso, tenemos otras dos reuniones, tres reuniones en día de clase, otra reunión por fuera, que yo les diré, y el examen sería de la semana que viene a la otra.